A ver, parémonos a pensar un momento. ¿La religión es de verdad un asunto privado? Es que es algo que casi damos por sentado, ¿verdad? Pero la realidad, la realidad es bastante más compleja. La fe tiene una influencia, pero una influencia poderosísima en la esfera pública. Y ojo, que en muchos sitios esa influencia no es que esté ahí, es que no para de crecer. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Es la religión algo estrictamente privado? Venga, vamos a meternos de lleno en esta idea y a ver cómo la fe sigue dando forma a nuestro mundo de maneras, de maneras que son súper visibles y la verdad a menudo bastante sorprendentes. Para entender todo esto, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a desmontar eso que llaman el mito de la fe privada. Luego nos metemos de cabeza en la relación entre el altar y las urnas, o sea, la política. De ahí saltaremos a algo que quizá no esperamos, Dios en el mercado global. Veremos también cómo se mezcla todo esto con la fe, la identidad y la cultura. Y ya para terminar, le daremos una vuelta a cómo esta relación no para de cambiar. Venga, pues al lío. Vamos a empezar por el principio. Nuestra primera parada es entender por qué esa idea de que la religión se ha retirado por completo de la vida pública es, en gran medida, un mito. O sea que no es tan así como parece. A ver, durante décadas la teoría que lo petaba, por así decirlo, en las ciencias sociales era esta. A medida que las sociedades se modernizan, con más ciencia, más tecnología, pues la religión va perdiendo fuelle en lo público. La idea era que la fe se iba a quedar en algo personal, ¿sabes? Algo de estar por casa o para el domingo en la iglesia, pero sin mucho impacto en la sociedad. Y a toda esta teoría se la conoce como el paradigma de la secularización. Claro, pero como suele pasar, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad. Y esta cita de una investigación en Colombia lo clava, de verdad. Dice, el que un Estado sea laico no quiere decir que la laicidad sea una particularidad alcanzada en la sociedad, al menos en las latinoamericanas. Es que es así de claro. Que un Estado diga en un papel que es laico no significa que la gente en la calle lo viva así. Una cosa es la ley y otra, muy diferente, es la cultura. Y en sitios como América Latina, esa línea es que a veces ni se ve. Vale, ¿y esto en la práctica cómo se come? O sea, ¿cómo se ve esa influencia religiosa en el día a día? Pues vamos a verlo con un caso de estudio clarísimo, la mezcla, a veces explosiva, entre fe y política en Colombia. Y aquí los protagonistas son dos auténticos gigantes. Por un lado tenemos la Misión Carismática Internacional, que no es una iglesia cualquiera, es una mega iglesia evangélica con, ojo, cientos de miles de fieles. Y por el otro lado, el uribismo, que ha sido uno de los movimientos políticos más potentes del país. ¿Qué pasa cuando se juntan? Pues que su alianza ha creado una de las maquinarias político-religiosas más bestias y eficaces de toda América Latina. Y entonces, ¿cómo funciona esta simbiosis? Pues es un toma y daca de lo más pragmático. A ver, el partido político consigue lo que más quiere, votos. Y no unos votos cualquiera, sino una base de votantes súper leal, súper movilizada, que además le da como un barniz de autoridad moral a su programa. ¿Y a cambio qué saca la Iglesia? Pues un pasillo directo al poder. Consigue una plataforma para meter sus valores en las leyes e influir en el debate de todo el país sobre temas clave como la familia, la educación. Vamos, lo gordo. Fijaos en esta declaración de un representante de ese partido. Es que lo dice todo. Me siento cómodo defendiendo estos principios y valores que comparto, y la forma de hacerlo es defendiendo la familia tradicional como núcleo de la sociedad. O sea que la defensa de la familia tradicional ya no es solo un sermón que se da en la iglesia, no, se convierte en un discurso político, en un objetivo que se defiende con uñas y dientes desde el Congreso. La moral se convierte literalmente en ley. Pero bueno, la influencia de la fe no se queda solo en la política, que va, también le da forma a otro pilar básico de la sociedad, la economía. Y aquí tenemos un ejemplo global que es absolutamente fascinante, el sistema de las finanzas islámicas. Y para que nos hagamos una idea de la escala, de la dimensión de esto, basta con echar un vistazo a cómo se reparten sus activos. Ojo que no estamos hablando de un mercadillo, para nada. Es una industria global que mueve miles de millones, con centros de poder financiero en Oriente Medio, en el sudeste asiático, y que no para de crecer en todo el planeta. Pero a ver, ¿qué las hace tan diferentes? Pues que se basan en unos principios religiosos muy claros. Vamos a verlos. El primero, y esto es fundamental, es la prohibición del interés, lo que se llama riba. La idea es que el dinero no puede crear más dinero por el simple hecho de prestarlo. El segundo principio, el banco no es un prestamista y ya, no, es un socio. Esto significa que comparte el riesgo, pero también los beneficios del proyecto que financia. Y tercero, toda inversión tiene que estar respaldada por algo real, algo tangible. Se financian negocios, ladrillos, empresas, no se especula en el aire.
Un ejemplo perfecto de esto son los sukuk, que vendrían a ser como los bonos islámicos. Pero ojo, que hay una diferencia que es clave. Un bono normal y corriente es una promesa de pago, o sea, es deuda. En cambio, un sukuk representa un trocito de la propiedad de un activo real, como un edificio, una autopista, un proyecto. Es decir, no estás prestando dinero, estás invirtiendo en algo que se puede tocar. Y claro, tu beneficio depende de si a ese proyecto le va bien o no. Vale, ya hemos visto política, hemos visto economía, pero quizá la influencia más profunda de la fe esté en otro campo, el de la identidad y la cultura. Y es aquí donde vamos a ver que la religión no es para nada una reliquia del pasado, sino una fuerza súper viva que se adapta y que transforma nuestro día a día. Muchas veces pensamos en las religiones como algo que no cambia, ¿no? Como algo tallado en piedra. Pero la historia nos dice justo lo contrario. Fijaos en este ejemplo de hace más de 2000 años, el greco-budismo. Resulta que cuando la cultura griega de Alejandro Magno llegó a Asia y se encontró con el budismo, no chocaron, se fusionaron. El arte budista empezó a usar formas griegas. De hecho, es alucinante. La primera vez que se representó a Buda con forma humana fue inspirándose en el dios Apolo. Y el mismísimo Heracles sirvió de modelo para las deidades que lo protegían. Es que la adaptación siempre ha estado en el ADN de la fe. Y ahora peguemos un salto hasta el siglo XXI y vemos exactamente el mismo proceso, pero claro, con herramientas nuevas. Pensemos en el Islam y el concepto de la Umma, que es la comunidad global de creyentes. Pues hoy, gracias a Internet, lo que tenemos es una Umma virtual. Un musulmán en cualquier rincón del mundo puede consultar una fatwa online, meterse en foros de debate, usar una app para seguir el Ramadán o leer los textos sagrados al momento. La tecnología no ha debilitado a la comunidad para nada, le ha dado una nueva dimensión, una dimensión global y súper conectada. Claro, toda esta influencia en la cultura también crea tensiones, eso es evidente. La religión sigue estando en el centro de muchos debates sobre valores, lo que a veces llamamos las guerras culturales. En esta tabla se ven, de forma muy resumida, las posturas de varias religiones sobre la sexualidad y la familia. Y vemos de todo, desde el enfoque budista, que se centra en evitar causar daño, hasta las estructuras mucho más definidas del catolicismo, o el islam o el judaísmo ortodoxo, donde la sexualidad está muy ligada al matrimonio y a la procreación, con unas reglas muy concretas. Pero aquí viene lo más importante, y es que estos debates no solo pasan entre la religión y el mundo laico, no, también ocurren dentro de las propias religiones. Esta cita de la filósofa María Zambrano es potentísima y le han hecho suya a muchas activistas, muchísimas de ellas mujeres religiosas, que luchan contra los abusos y para que sus propias instituciones cambien. Dice, prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Esto nos recuerda a algo clave. Las religiones no son bloques de granito, son espacios vivos, dinámicos y muchas veces llenos de debate interno. Y con esto llegamos ya al final de nuestro análisis. Hemos pasado por la política, por la economía, por la cultura y en todos los sitios el mensaje es el mismo. La relación entre la fe y lo público es compleja, está muy viva y no para de cambiar. Si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La religión no está desapareciendo, ni mucho menos. Al contrario, está demostrando una capacidad de adaptación increíble. Usa las herramientas del mundo moderno, desde los partidos políticos hasta Internet, para cambiar ella misma y a la vez para seguir cambiando el mundo que nos rodea. Y cerramos, cómo no, con una pregunta que da para pensar. En este mundo nuestro, cada vez más global, más conectado, donde la política, los mercados y la identidad se mezclan todo el rato, la influencia de la fe solo se va a hacer más y más compleja. Así que la verdadera pregunta no es si la religión va a tener un papel en el futuro. La pregunta es, ¿qué papel va a ser ese?